Tenemos una espina ilíaca anterosuperior, posterosuperior. Cresta ilíaca, espina ilíaca anteroinferior, posterior-inferior, eminencia iliopubiana, escotadura ciática mayor, ¿sí? Espina ciática, escotadura ciática menor, rama superior del isquion, rama anterior del isquion, cuerpo del isquion, tuberosidad isquiática. Pubis, la A corresponde al cuerpo, la B corresponde a la rama superior, la C corresponde a la rama inferior, la A corresponde al cuerpo, la B corresponde a la rama anterior y la C corresponde a la rama superior y la D corresponde a la tuberosidad isquiática. Luego seguimos con ECMA, escotadura ciática mayor, ECME, escotadura ciática menor, espina ciática, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca posterosuperior, espina ilíaca posteroinferior. Y acá arribita, cresta ilíaca. Vamos a repetir. El coxal o ilíaco es un hueso par que participa en la cadera y participa en la pelvis. En la pelvis vamos a encontrar dos coxales y en la parte posteromedial un sacro y un coxis con 4 articulaciones. La sínfisis del pubis, sacroilíaca derecha, sacroilíaca izquierda y sacrocoxilla. Cadera. Únicamente el coxal con su articulación con el fémur, articulación coxofemoral del tipo de las enartrosis o esféricas, semejante a la articulación escapulohumeral con muchas similitudes como vamos a ver. Hasta acá, ¿está claro? Sí, doctor. Le vamos agregando algunas cositas a lo que es el pubis, que dijimos que la A, ¿qué era? El cuerpo del pubis. El cuerpo. Cuerpo. Que la B, ¿qué era? Rama superior. Que la C, ¿cuál era? Rama inferior. Que a nivel del isquion, la A, ¿cuál era? El cuerpo. Que la B, ¿cuál era? Rama anterior. Rama interior. La C, ¿qué era? Rama posterior. superior. Esta es una rama Superior. anterior. Esta es una rama inferior. Esta es una rama superior. Esta es una rama superior. Escotadura asiática menor, escotadura asiática mayor, espina asiática y las espinas ilíacas anterosuperior, posterosuperior, espina ilíaca anterinferior, espina ilíaca posterinferior. ¿Está aquí? ¿Está claro? Sí. Sí, doctor. A 5 centímetros posterior a la espina ilíaca anterosuperior aparece un pequeño tubérculo. A 5 centímetros anterior a esta aparece otro tubérculo. Este se llama tubérculo ilíaco. Y este se llama tubérculo glúteo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. La característica principal de la cara externa de este hueso es que presenta aquí una estructura que parece como una herradura en donde esto se llama cavidad cotiloidea o acetábulo, ¿sí? Y que su extremo anterior mira al pubis y su extremo posterior mira al isquion. Y el espacio se llama escotadura isquiopubiana. Esta escotadura isquiopubiana está cerrada por un ligamento transverso del acetábulo, ¿correcto? Y de este ligamento transverso del acetábulo y de los extremos de esta cavidad cotiloidea, se origina un ligamento
que se va directamente a la cabeza del fémur y que lleva una arteria de nutrición que aquí la podríamos ver aquí. Y acá la podríamos ver en el centro. Y este es un ramo acetabular que viene de una arteria obturatriz y que sirve para alimentar a la cabeza del fémur. Es una arteria que está en el espesor del ligamento redondo. Aquí estamos viendo la apófisis, el ligamento transverso del acetábulo y el ligamento redondo de la depresión o fobia de la cabeza femoral que todavía no hemos visto. ¿Está claro? Vamos a repetir. El coxal o ilíaco es un hueso que está formado por tres partes: el pubis, el isquion y la cresta ilíaca. ¿Está bien? Cresta ilíaca, correcto, isquion y pubis. Si la vemos desde aquí, pubis, isquion y cresta ilíaca sería PIC, que son las tres partes de este hueso, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos al pubis, sus tres características básicas serán su cuerpo, su rama superior y su rama inferior. Y si nos vamos al isquion, sus tres partes elementales serían el cuerpo, rama anterior y rama superior, y una zona rugosa que hace la cuarta identidad, que viene siendo la tuberosidad isquiática. Y este ilion tiene como límite superior a la cresta ilíaca, que se extiende de la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterosuperior, y de aquí descendemos hacia el pubis en sentido anterior, y de aquí descendemos hasta el isquion en sentido posterior. Con una similitud de espina a espina ilíaca anterior inferior, espina ilíaca posterior inferior, eminencia iliopubiana aquí adelante, aquí escrotora ciática mayor, y luego la espina ciática, escrotora ciática menor, y llegamos al isquion, y aquí bajamos de la eminencia iliopubiana a la rama superior del pubis. ¿Está bien? A 5 centímetros posterior a la espina ilíaca anterosuperior, tubérculo ilíaco, y a 5 centímetros anterior a la posterosuperior, el tubérculo glúteo. ¿Está bien? Sí, doctor. A nivel del pubis, no podemos pasar por alto esta estructura que está acá y esta estructura que está acá, que se llama espina del pubis, donde está lo redondo, y la cresta del pubis, que va a ser sumamente importante para muchas cosas. Ahí se va a insertar el recto mayor anterior del abdomen, el piramidal del abdomen, el tendón conjunto, el ligamento de Henle, todo va a estar en esta cresta. Y aquí en la espina vamos a encontrar un ligamento inguinal. Veamos entonces que en el cuerpo del pubis tenemos la espina del pubis y la cresta del pubis. Y ahora resulta que en su rama superior no es un borde lo que tiene donde está la V, sino que hay una cara. Y entonces vamos a encontrar que aquí tiene esta estructura, y esto que es el borde posterior de la cara superior se llama cresta pectínea. ¿De acuerdo? Cresta pectínea. Esto que acabo de ver, esto se llama cresta pectínea, que es el sitio donde se origina el músculo del mismo nombre, cresta pectínea. La cresta pectínea corresponde al borde posterior de la rama superior del pubis. ¿Está bien? Sí, doctor. Entonces, primera pregunta. ¿Cuáles son las partes de un coxal? Ilion, isquion y pubis. Ok. ¿Cuáles son las partes que acabamos de aprender del pubis? Tiene Cuerpo, un rama cuerpo, superior, rama rama inferior. y una espina. Y finalmente, la cresta pectínea, que está en el borde posterior de la cara superior de la rama superior del pubis. ¿Correcto? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. A nivel del isquion encontramos un cuerpo, una rama anterior, una rama superior y una tuberosidad isquiática. Y ahora, partiendo como si fuera un abanico
encontramos una línea que parte de la escotora asiática mayor y se dirige por encima de la cavidad cotiloidea en dirección a la espina ilíaca anterior inferior. Luego aparece otra que se va y hace normalmente esto y termina acá. Y ahora se va otra que se va y termina aquí. Y son semicirculares, ¿correcto? Se llaman líneas semicirculares glúteas, ¿correcto? Parten de la escotora asiática mayor y en una forma radiada se dirigen a la espina ilíaca anterior inferior, al tubérculo ilíaco, al tubérculo glúteo, dividiendo la cara externa que se llama glútea, porque acá está la región glútea, o femoral, porque aquí está el fémur, ¿de acuerdo? En unas áreas para el origen de los músculos glúteos. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Cuántas líneas semicirculares tenemos? 3. Tres. Línea semicircular inferior, línea semicircular anterior o media, línea semicircular posterior. Entre esta inferior y esta media aparece el origen del glúteo menor y acá adelante aparece un músculo pequeñito que se llama tensor de la fascia lata y mi mnemotécnico es glúten. ¿De acuerdo? Glúteo menor y tensor de la fascia lata se originan entre la línea semicircular inferior y la línea semicircular media o anterior. ¿De acuerdo? Sí, doctor. A nivel de la línea semicircular media y la posterior aparece un músculo que es más grande y que se llama glúteo mediano. Y a partir de la línea semicircular en dirección posterior aparece un glúteo que en esta vista estaría acá y es la región glútea que tenemos aquí, ¿correcto? Partiendo desde aquí. Es el origen del glúteo mayor, gluma. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. vamos a repetir. Rápidamente, el pubis, ¿qué partes tiene? Una Ilion, rama isquion, superior, ileón rama y superior, rama pubis. inferior, cresta rama superior, pectínea. cuerpo y rama inferior. Cresta pectínea. Presenta un cuerpo, rama superior, rama inferior y la cresta pectínea que corresponde al borde posterior de la rama superior del cuerpo del pubis. El isquion, ¿qué partes tiene? Tiene un cuerpo, una rama superior. Rama superior y una tuberosidad isquiática. Muy bien. El cuerpo, una rama anterior, una rama superior y una tuberosidad isquiática. Muy bien. La cresta ilíaca, ¿de dónde a dónde se extiende? De la espina ilíaca anterior superior y la espina ilíaca posterior superior. Muy bien. Si bajamos de la espina ilíaca anterior superior hasta el cuerpo del pubis, que me describa alguien todo el recorrido. Rápido. Empezamos con la espina ilíaca anterosuperior y tomamos una dirección convexa que va a ser la de la cresta ilíaca y a 5 centímetros en sentido posterior tenemos al tubérculo ilíaco y a 5 centímetros en el sentido anterior de la espina ilíaca posterior superior tenemos al tubérculo glúteo. Bajamos y encontramos al espina ilíaca posterior inferior y seguimos bajando y encontramos a una escotadura asiática mayor y entre estas tenemos a la espina asiática, bajamos y encontramos a la escotadura asiática menor, seguimos bajando y ya nos encontramos. Ciática, no asiática, ciática. Ok, ciática, perdón. Y ya estamos en la región del isquion, en donde tenemos una rama posterior, un cuerpo, una rama anterior y una tuberosidad isquiática. Y seguimos el recorrido y encontramos entre la rama anterior y la rama inferior una rama isquiopúbica
y encontramos ya la rama inferior, el cuerpo, en donde en el cuerpo van a estar la espina del pubis y la cresta del pubis. Y tenemos la rama superior, donde en su borde posterior va a estar la cresta pectínea. Y creo que solo me faltó, si subimos, encontramos la espina ilíaca anteroinferior. Muy bien, te falta nada más esto que está aquí, que se llama eminencia. Eminencia. Ilio-pubiana. ¿Correcto? Donde se une el ilion con el pubis. Eminencia ilio-pubiana. Ok, doctor. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces yo le pedí a ella que bajara normalmente aquí de la espina ilíaca anterosuperior hacia el cuerpo del pubis y ella dio toda la vuelta pues para que diga más y se luzca más porque así es Paulina, obviamente. Entonces vamos a tener que a 5 centímetros en sentido posterior tenemos al tubérculo ilíaco, la cresta ilíaca continúa, a 5 centímetros antes de la espina ilíaca superior encontramos a lo que es el tubérculo glúteo, la espina ilíaca posterior inferior, la escotora ciática mayor, la espina ciática, escotora ciática menor, rama superior o posterior del isquion, cuerpo del isquion, tuberosidad isquiática, rama anterior, como dijo ella, rama isquiopúbica, que es la combinación de la rama isquiática con la rama púbica, que es la rama inferior, el cuerpo del pubis, el tubérculo púbico, la cresta pubis, la rama superior, lo que es la cresta pectínea, la eminencia iliopubiana, la espina ilíaca anterior inferior, la espina ilíaca anterior superior, y tenemos a todo el coxal desde el principio, regresando desde el origen y terminando en el mismo origen con todas las características que trae este hueso. ¿Está bien? Eddie, ¿cuál sería la característica principal de la cara externa del coxal? El acetábulo. El acetábulo, que tiene un ligamento transverso del acetábulo, y del acetábulo y de los extremos de la escotadura nace el ligamento redondo que lleva una arteria acetabular que es una rama de la obturatriz, como vamos a ver dentro de un ratito, ¿sí? Y luego, ¿cuál sería la característica principal, Kevin, de la cara externa del ilion? La cresta ilíaca. Las líneas ¿Me escucha? semicirculares. Las líneas Semicirculares semicirculares glúteas sería la respuesta. La cara externa del ilion, su característica principal son las líneas semicirculares glúteas que van a ser para el origen del glúteo menor, tensor de la fascia lata, glúteo mediano, y en sentido posterior el origen del glúteo mayor. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, entonces, así como estamos, una cosa bien importante, así como la clavícula tenía 2 tercios internos convexos hacia adelante con 4 caras, superior, inferior, anterior y posterior, y el tercio externo estaba aplanado con un borde anterior, un borde posterior, cara superior y cara inferior, y que vimos al pectoral mayor, esternocleidomastoideo, esternocleidoideo, subclavio, y vimos al deltoides por delante, el trapecio por la parte de atrás, al ligamento coracoclavicular en la parte inferior. O sea, así como vimos esa clavícula, muy parecido, vamos a encontrar esta estructura que es la cresta ilíaca. Si la vemos desde arriba, tiene forma de una S alargada, está contorneada como si fuera una S alargada como la clavícula, viéndola por arriba, ¿sí? Y ahora resulta que aquí, en los 2 tercios anteriores de todo esto, vamos a tener, como en el cráneo, un labio externo, una zona intermedia y un labio interno, ¿está bien? Entonces, en la pared lateral de nuestro abdomen, hay 3 músculos anterolaterales que se llaman ometra, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, ¿está bien? Que van a ir originándose en esta labio externo, zona intermedia y labio interno de los 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca, porque en el tercio posterior, como vimos el día de ayer, en su parte superficial vendrá el músculo más grande del dorso, que es el latísimo, y en su parte profunda vendrán los músculos de la masa común, entre ellos el erector de la columna con sus diferentes grupos musculares, o 3 cadenas o 3 líneas, donde está normalmente el espinoso, donde está el longísimo y donde está el iliocostal. Repitiendo. La cresta ilíaca, viéndola por arriba, tiene forma de una S alargada. 2 tercios anteriores presentan labio interno, zona intermedia y labio externo. ¿Para quién? Para ometra. Oblicuo mayor para el labio externo. Oblicuo menor para la zona intermedia, ¿verdad? Y el transverso para el labio interno de los 2 tercios anteriores de esta cresta ilíaca. El tercio posterior en su parte más anterior es para los músculos de la masa común, erector de la columna, y en su parte superficial para el músculo más grande del dorso, que es el dorsal ancho o latísimo.
Correcto, ya tenemos qué pasa con la cresta ilíaca en sus dos tercios anteriores y en su tercio posterior. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ok, aquí en esta vista, acá en esta vista, vamos a tener la salida de un músculo que se llama piramidal, que luego vamos a ver. Y luego, por dentro de toda esta área, hay un músculo por dentro. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Por dentro de esto, porque acá Es afuera... el oblicuo interno. No, por dentro se llama obturador interno y acá afuera se llama obturador externo. Obturador externo. Este que está punteado es el obturador interno, ¿está bien? Que va a salir por esto, ¿correcto? Y entonces acá tenemos el piramidal, el obturador. Y aquí donde está el isquion tenemos un músculo pequeño que por su aspecto y como marca el principio del muslo, se llama cuadrado y crurisomuslo es lo mismo. Entonces es el cuadrado crural, ¿está bien? Y entonces tenemos acá al piramidal, al obturador, al cuadrado crural. ¿De acuerdo? Piramidal, obturador y cuadrado crural. Entonces resulta, ¿sí?, que ahorita vamos a ver más sencillo cómo viene el piramidal, de dónde viene del sacro. Vamos a ver el obturador interno en otra vista, pero lo que yo quiero de una vez ver aquí es que si nosotros cortamos a este músculo glúteo mayor y lo mandamos aquí afuera, ¿de acuerdo? Gluma es el plano superficial de la región glútea como estructura única. Y muy importante, debajo del piramidal salen en este espacio 8 estructuras y va a salir el nervio más voluminoso que tenemos y que este nervio se llama nervio ciático por debajo del músculo piramidal. Entonces, aquí tenemos que cuando pasamos nuestro plano superficial con el glúteo mayor, vamos al siguiente plano, que es el plano profundo. Y vamos a ver a glúteo menor, cubierto por el glúteo mediano, después el piramidal, después el obturador, después el cuadrado crural. Y entonces vamos a tener glúteo, glúteo, la P de piramidal, la O de obturador, la C de cuadrado crural. Y entonces el hemotélico dice de arriba hacia abajo, glu glu, poc, como si fuera una nalga fofa, suave, blanda, depresible, glu glu, poc, de arriba abajo. Glúteo menor, cubierto por el glúteo mediano, el piramidal, el obturador y el cuadrado crural. La región glútea para su estudio presenta dos planos. Plano superficial solamente por un solo músculo, gluma, glúteo mayor, y el plano profundo que de arriba abajo tiene glu glu, que es glúteo menor cubierto por glúteo mediano, POC, piramidal, obturador y cuadrado crural. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esta estructura que tiene una puntita. ¿Cuál será? Vean acá. ¿Qué será esta puntita que está acá? La espina ciática. La espina ciática. Y aquí ya estamos prácticamente en el isquion, parte del isquion, la parte superior. Y entonces aparecen unos músculos gemelos idénticos, uno arriba y otro abajo, de lo que es el obturador interno. Y entonces tenemos que se llaman gémino superior y gémino inferior. Y al músculo que está saliendo por acá se llama obturador interno. Y parece una rebanada de pizza con queso en sus rebordes. Y ese es prácticamente el obturador interno con su gémino superior y su gémino inferior. Y ahora vamos a ver cómo Moy me va a describir lo que voy a ir preguntando. ¿Ya está listo, Moy? Más o menos, creo que sí. Este hueso coxal presenta para su estudio 3 partes. ¿Cuáles? El ilion, el isquion y el pubis. Ok, yo voy a ir, él me va diciendo y yo les voy enseñando acá. Ilion, isquion y pubis. Muy bien. El isquion para su estudio, ¿qué tiene?
El isquion para su estudio posee un cuerpo. Un cuerpo. Posee una rama anterior. Rama anterior. Posee una rama superior. Rama superior. Y una... son como tubérculos, ¿no? Tuberosidad isquiática. Muy bien. ¿Qué tiene el pubis? El pubis tiene un cuerpo, antes que nada. Un cuerpo. Tiene una rama superior. Rama superior. Una rama inferior. Rama inferior. Y tiene una cresta pectínea en el borde posterior de la rama superior. Muy bien, aquí la tiene usted, la cresta pectínea en el borde posterior de la rama superior del cuerpo del pubis. Perfecto. Y en el cuerpo del pubis hay un punto allá azul y una rayita. Es la espina y la cresta del cuerpo del pubis. Muy bien, hasta ya estamos perfectos. Muy bien, nos vamos a la tercera parte, que es el ilion. ¿De dónde a dónde se extiende la cresta ilíaca? La cresta ilíaca se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina ilíaca posterosuperior, en donde encontramos otras dos protuberancias, por así decir, una a 5 centímetros en sentido anteroposterior de la espina ilíaca anterosuperior, el cual es el tubérculo ilíaco, y en el sentido posterior al sentido anterior de lo que es la espina ilíaca posterosuperior encontramos al tubérculo glúteo. Bueno, muy bien. En sentido posterior al anterior y en sentido anterior a la posterior. Bueno, muy bien, perfecto. Y aparece como característica principal de esta cara, ¿qué? Tenemos las líneas semicirculares glúteas, el cual es una anterior, una media y una posterior. Muy bien. Una inferior, una anterior o media y una posterior. Perfecto. Que van a delimitar el origen de glúten, que es el glúteo menor y tensor, el glúteo mediano y del origen del glúteo mayor. Vamos a encontrar dos planos, ¿correcto? Un plano superficial dado por un solo músculo. ¿Qué músculo es? Glúteo mayor. Muy bien. Lo abrimos y vemos entonces el plano profundo. ¿Qué tiene como mnemotécnico de arriba hacia abajo este plano profundo? Tiene como mnemotécnico glu glu poc. Bueno, en este caso yo me lo imagino como dos pescados y una burbuja, porque los pescados hacen glu glu y hacen poc. Ah, glu glu, ok. ¿Qué significa glu glu? Glu glu es glúteo mediano y glúteo menor. Muy bien. Y luego sigue el piramidal, el obturador externo y el... Interno y el... Ay, se me olvidó el nombre. Cuadrado. El cuadrado. Plural. Muy bien. ¿Cómo se llaman estos músculos pequeños que están por arriba y por debajo del obturador interno? Los que están en azul. Ay, no lo recuerdo. ¿Cómo se llama, Eddie? Gémino superior y el gémino inferior. Muy bien. Gémino superior y gémino inferior. Jenny. Cuando nosotros cortamos el tendón del glúteo mayor para quitar este plano y ver el segundo plano, nos llama la atención esta cosa verde que está acá. ¿Qué es? Es el nervio más voluminoso, que es el ciático. El ciático. Y ahora quiero que tú me describas, de acuerdo a cómo estás viendo esto, ¿por dónde está saliendo? ¿Por debajo de quién? ¿Por encima de quién? ¿Por detrás de quién? O sea, ¿cómo va? A ver, descríbemelo. El nervio ciático está como a la altura de la espina ciática y va a ir en sentido caudal. Va a pasar a través de los géminos superiores e inferiores. Primero va a salir por debajo de quién. Por debajo de la escotadura ciática menor. No, ¿por debajo de qué músculo? Ah, perdón, por debajo del piramidal. Va a salir por debajo del piramidal. Al mismo tiempo que está saliendo por debajo del piramidal, está saliendo por encima de quién. Por encima del gémino superior. Por encima del gémino superior. Y ahora va a descender posterior a quién. Posterior al... posterior al glúteo mayor. No. Primero salió por debajo del piramidal y por encima del gémino. Y ahora va a descender.
Yo pregunto, ¿va a estar posterior a quién? ¿Del gémino inferior? Al gémino superior, al obturador interno, al gémino inferior, al cuadrado crural, al aductor mayor, hasta que llega al hueco popliteo de abajo. Repitiendo, ¿sale por debajo de quién? Sale por debajo del piramidal. ¿Por encima de quién? Por encima del gémino superior. Y Posterior luego desciende posterior a quién? Desciende posterior al obturador. No. Y No, desciende posterior, primero está entre el piramidal y el gémino, y una vez que sale, va a pasar detrás de ese gémino, detrás del obturador, detrás del gémino inferior, detrás del cuadrado crural, detrás del aductor mayor, y va a estar cubierto por BCC. ¿Alguien recuerda que era BCC? es el bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso. Perfecto, pues entonces ya tenemos que este nervio ciático en la región glútea se encuentra entre el plano superficial y el plano profundo, y a nivel del muslo en la cara posterior entre el plano profundo, que es abduma, que es aductor mayor, y el plano superficial, que es BCC, que es el que acabas de decir, bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso. ¿Correcto? ¿Considera necesario que yo le tome una fotografía o realmente con la grabación que lo ven es suficiente? Yo tengo la grabación, maestro. Está bien. Ok, perfecto. Entonces, así como lo tenemos ahorita, ¿verdad? Rápidamente, después de haber visto esto que ustedes amablemente fueron describiendo, ahora yo lo voy a describir súper rápido. El coxal es un hueso que participa normalmente en la pelvis, normalmente formada por 4 huesos, 2 coxales, sacro y coxis, 4 articulaciones, por delante sínfis del pubis, por detrás sacrocoxigia, a los lados en sentido posterior sacroilíaca derecha y sacroilíaca izquierda. El coxal es un hueso que está constituido por 3 partes, el ilium, el isquion y el pubis. El pubis presenta para su estudio un cuerpo, una rama superior y una rama inferior. Y en la rama superior existe un borde posterior de la rama superior conocido como cresta pectínea. En el cuerpo existe un tubérculo púbico y una cresta del pubis. En la rama inferior se proyecta hacia abajo en busca de la rama anterior del isquion para formar una rama común llamada rama isquiopúbica. El cuerpo del isquion presenta hacia abajo una zona rugosa conocida como tuberosidad isquiática. Hacia la parte posterior y superior, la rama superior que está en espera de lo que es la terminación de la escotora asiática menor, separada de la mayor por la espina asiática. La escotora asiática mayor termina en la espina ilíaca posterior inferior, que sigue a la posterior superior a la cresta ilíaca, dividida en 2 tercios anteriores con 3 labios externos, zona intermedia y labio interno para el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Y en el tercio posterior, zona profunda, erector de la columna, y zona superficial, latísimo o dorsal ancho. Adelante, espina ilíaca anterosuperior, origen del ligamento inguinal. Este ligamento inguinal sumamente importante, se va a proyectar de espina hacia la espina. Este es el ligamento inguinal, ligamento femoral, ligamento adepopar, ligamento inguinocrural. Este ligamento argocrural lo vamos a describir ahorita, no lo habíamos visto, pero también es el origen de un músculo importante de la elegancia que nace de aquí y que cruza directamente por acá abajo, que es el sartorio, de allá mismo se origina, sartorio. Y luego la espina ilíaca anterior, que es un tendón también reflejo que vamos a tener allá del recto anterior del muslo, que es el cuádriceps, que no lo hemos visto, ¿verdad? Eminencia iliopubiana, rama superior, el cuerpo, rama inferior, y volvemos otra vez. Cara externa del ilion, las líneas semicirculares glúteas ya estudiadas, la para externa de este hueso, lo que es la cavidad cotiloidea o acetábulo, una escotadura isquiopubiana cerrada por ligamento transverso del acetábulo, que de dicho ligamento y de los extremos de la escotadura nace el ligamento redondo que lleva una arteria nutricional. No es el ligamento redondo una acción sustentacular o de sostén para la cabeza femoral, sino para alimentar a la cabeza del fémur la arteria que está entrando a través de este ligamento. Entonces, plano superficial de la región glútea gluma, plano profundo, glu glu poc, glúteo mediano, glúteo menor, piramidal, obturador y cuadrado crural. Y aquí en esta partecita por delante del glúteo menor, tensor de la fascia lata haciendo un hemotécnico de glúten. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, doctor. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se ve esto en una vista posterior para entender más cosas y ver cómo las escotaduras se convierten en agujeros. Vamos a continuar. Doctor, tengo una pregunta.
Dime. Ve que ahí usted le llama músculo piramidal, ¿no? Sí. Pero también hay uno que se llama así en el... Bueno, en la zona entre el abdomen y la zona abdominopélvica, así se le dice. Uno se llama piramidal del abdomen, que es el que está anterior, y el otro se llama piramidal de la pelvis, que es el que está en la región glútea. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver en una vista posterior cómo armamos rápidamente un sacro para poder entender aquellas 1000 crestas, ¿sí? Recordamos rápidamente que tenemos una vértebra, 2 vértebras, 3 vértebras, 4 vértebras y 5 vértebras. Estas vértebras, que son vértebras típicas, ambos tienen unos pedículos que son divergentes. Ambos tienen prácticamente unas láminas que son convergentes. Formándose los anillos vertebrales, en este caso el conducto sacro. De donde nace esto, aparece esto. Donde nace esto, aparece esto, aparece esto, aparece esto, que son las apófisis articulares, superior e inferior. Y aparece la apófisis transversa y transversa, y transversa y transversa y transversa y transversa y transversa y transversa, transversa, transversa. Y aparecen las apófisis espinosas a este nivel. Y ahora yo voy a ensamblar mi sacro para ver qué es lo que pasa. Y hago esto así. Y al ensamblar mi sacro y compactar todo esto, me va a dar una cresta que va a venir aquí, que se llama cresta sacra media por la fusión de las apófisis espinosas, pregunta de examen. Va a haber otra cresta acá, que es el resultado de las apófisis articulares. Y va a haber otra acá, que es el resultado de la punta de las apófisis transversas. Y así nacen media, intermedia y lateral. 1000 crestas. ¿Se fijaron cómo sacamos el sacro? Las vértebras, una tras otra, las compactamos y formamos una vértebra única, especial, formada por 5 vértebras, 4 agujeros anteriores, 4 agujeros posteriores, donde van a salir las raíces ventrales y dorsales de los nervios raquídeos, en este caso. Y vamos a encontrar que el sacro presenta hacia adelante una concavidad y es liso, porque está en contacto con vísceras, y una parte posterior totalmente rugosa para la inserción de ligamentos y de músculos, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro cómo quedó el sacro? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Ahora vamos a ver nuestra relación del sacro con nuestros coxales. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver ahorita. Yo agarro, y para poder explicar esto, yo agarro y pongo un sacro normal acá, en una vista posterior. Este es mi sacro, ¿correcto? Mi pubis estaría acá adelante, ¿de acuerdo? Aquí tengo un disco de fibrocartílago. ¿De acuerdo? Allá adelante estaría mi pubis. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es cortar aquí el cartílago para que mis coxales que están aquí los haga a un lado, ¿correcto? O sea, voy a llevar normalmente a cada coxal a los lados exactamente como cuando vamos a comprar pollo brujo, que vemos que está abierto el pollo. ¿Está bien? Igualito. Vamos a ver si es cierto. Le pongo la cresta ilíaca acá, la espina ilíaca, la escotora asiática, la espina asiática, la escotora asiática, el isquion, me bajo acá con la espina, con la otra espina, con la eminencia iliopubiana, con la rama superior, con el cuerpo, ¿sí? Con la rama inferior y acá esto, aquí su agujero obturatriz, aquí su... O sea, este coxal, esto, que debía estar prácticamente de aquí, se cortó y se llevó hasta acá. Lo abrimos, ¿está bien? Y del otro lado, pues voy a hacer lo mismo. Hago esto así, así, así. Y luego, normalmente son las espinas. Y luego agarro
que la escotadura aquí, que la otra escotadura acá, que esto aquí, que nos vamos para acá, que de aquí vamos bajando espina, la otra espina, la eminencia, y luego nos vamos para acá adelante, y luego aquí, y todo lo demás aquí, etcétera, etcétera. O sea, esto vino para acá. ¿Ya me entendieron el dibujo? Sí, doctor. Fíjense muy bien qué es lo que va a pasar ahorita, porque es sumamente importante esta relación que vamos a tener ahorita, ¿sí? Esta es una escotadura ciática mayor, esta es una espina ciática y una escotadura ciática menor. Espina ilíaca posterior superior, posterior inferior, tuberosidad isquiática. ¿Todos ubicados? Sí, doctor. Veo este ligamento fácil que viene de la cara posterior del sacro, que hace esto así, ¿correcto? Tiene forma triangular, con base medial en sacro, con vértice en la espina ciática, se llama sacro ciático menor, ¿sí? Sacro espinoso es lo mismo, sacro ciático menor o sacro espinoso. Fíjense cómo esta escotadura ya la convirtió en agujero y ahora se llama agujero ciático menor gracias al ligamento sacro ciático menor o sacro espinoso. Pero aquí tenemos el otro. Y ya tenemos dos agujeros aquí, ¿correcto? Agujero ciático mayor y agujero ciático menor que todavía falta por formarse. Este es un agujero ciático mayor y este es un agujero ciático mayor. ¿De acuerdo? ¿Quién lo formó? El ligamento El ligamento sacroespinoso. Muy bien. Y ahora vamos con un ligamento que se inicia normalmente de esas dos espinas, que baja normalmente a la cara posterior del sacro y luego se extiende directamente a la tuberosidad isquiática. Y nosotros aparentemente estamos viendo solo esto. Si estamos viendo esto, ¿correcto? Si estamos viendo esto, ¿cómo le llamarían al ligamento? Sacrotuberoso. Sacrotuberoso, SAT, ¿ok? Sacrotuberoso. Ese es perfecto, ¿está bien? Sacrotuberoso. Y ahora resulta que se nos forma prácticamente otro orificio de un poquito menor de tamaño que se llama agujero ciático menor. El de arriba se llama agujero ciático mayor y el de abajo se llama agujero ciático menor. De S2, S3 y S4, ¿está bien? Aparece un músculo, aparece un músculo, aparece un músculo, aparece un músculo, aparece un músculo que ahora sale en dirección al fémur y que se llama piramidal. Su origen está en la parte anterior de los segmentos 2, 3 y 4 sacros y se va a dirigir al fémur. Todavía no lo sabemos. Al fémur se va. ¿Está bien? De la parte interna de este hueso viene hacia la parte de acá atrás. Y de aquí va a salir otro que se llama obturador interno, al cual acompañan el gémino superior que nace de la espina ciática y el gémino inferior que nace de la región isquiática, haciendo un músculo que ustedes conocen como obturador interno. ¿Está bien? Sí, ¿Está doctor. correcto? Ahora, para que ustedes puedan entender, ¿sí? Algo importante que vamos a ver después. Yo voy a poner aquí este dibujito. Y quiero que ustedes me digan, ¿qué sería esto que acabo de dibujar? ¿Nadie sabe qué es esto? El periné. Esta es una mujer embarazada que va a dar a luz. Acá tenemos la mesa de exploración. ¿Correcto? Este es su abdomen, ¿correcto?
Y yo voy a ver el periné, aprovechando que ustedes ya saben cómo está esto, como esa película ahorita de doctor, no me acuerdo, un jovencito, él, ¿cómo se llama? Hay una serie ahorita en... The Good Doctor. The Good Doctor. ¿Cómo se llama? The Good Doctor. Exactamente. Entonces, yo soy algo parecido a él en el sentido que yo puedo ver a través de todo esto, ¿sí? Desde hace muchos años antes que él. Yo puedo ver a través de todo esto y entonces voy a dibujar aquí, a través de esto, mi sínfisis del pubis, y voy, mi rama inferior, mi tuberosidad isquiática, mi rama inferior, mi rama superior, mi rama superior. Y yo puedo ver que normalmente, así como está, aparece una estructura que va aquí, y acá, y acá, y aquí, y acá, y acá, que esto es SAT, que es precisamente este, el ligamento sacrotuberoso, ¿sí? Y puedo ver que alguien me diga, Paulina, ¿qué es esto que estoy dibujando? ¿Cómo se llama esto? El otro ligamento, el sacroespinoso. No, este que está aquí y este que está aquí. Esta es la sínfisis del pubis, lo estoy viendo. Es la rama inferior. La rama inferior del pubis que se une a la rama anterior del isquion. ¿Cómo se llama la rama común? Rama isquiopúbica. Claro, entonces acá tenemos a RIP, rama isquiopúbica. ¿Correcto? Y entonces yo agarro y digo, esta es una paciente que en primer lugar estaría en posición anatómica. No. Mira, está en una posición ginecológica. Así que no va a contar que este triángulo de arriba sea superior, porque esta paciente cuando se ponga de pie va a ser anterior y posterior. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí. Bueno, este espacio romboidal que estamos viendo aquí, ¿correcto? Que normalmente voy a poner de pie a esta paciente. Vamos a ver si es cierto, la voy a poner de pie ahorita. Pongo a esta paciente de pie. Que es el mismo rombo que tengo dibujado en una posición de pie. ¿Está bien? Pregunta, ¿cuál sería el vértice anterior de este rombo? La sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis. ¿Cuál sería el vértice posterior? El coxis. El coxis. ¿Cuál sería esta parte que está acá y esta parte que está acá que corresponde a esto y a esto? Los vértices laterales. ¿Las ramas isquiopúbicas? No, las tuberosidades isquiáticas. ¿Está bien? ¿Cómo se llamaría esto? Borde anterolateral. Se llama rama isquiopúbica. RIP. ¿Cómo se llamaría este? Que equivale a este. Ligamento sacrotuberoso. Sacrotuberoso. Ok. Si yo quiero saber qué es el periné, yo digo, el periné es un espacio romboidal localizado en la porción inferior de la pelvis verdadera. Y como todo rombo, tendrá 4 lados, tendrá 4 vértices y tendrá 4 ángulos. Su vértice anterior es la sínfisis del pubis, su vértice posterior la punta del coxis, los vértices laterales las tuberosidades isquiáticas, sus límites anterolaterales, las ramas isquiopúbicas, RIP, y sus límites posterolaterales, los ligamentos sacrotuberosos. Esto es un periné que normalmente se divide por una línea que va de una tuberosidad isquiática a la otra en 2 triángulos, ¿se fijan? Un triángulo anterior en donde tenemos acá a lo que es una estructura como es la vejiga con su uretra y tenemos acá la vagina con su bebé acá adentro. Entonces tenemos aquí
la uretra y la vagina, este triángulo anterior se llama urogenital porque se relaciona con la terminación del sistema urinario y la terminación del sistema genital. En cambio, acá atrás vendrá una estructura que viene para acá y como es el ano y la vagina, el triángulo posterior se llama ano rectal porque el ano es el final y el recto lo precede. ¿Está bien? Entonces, cuando vemos nosotros el perineo, agarramos, por ejemplo, y si ponemos en este dibujito aquí a la mujer embarazada y tenemos aquí a lo que es el rombo que acabamos de estudiar, entonces veríamos que esto es el límite anterior, este es el límite posterior, los límites laterales. Acá estaría RIP, aquí estaría SAT, acá estaría tuberosis isquiática, acá estaría coxis, aquí estaría símfisis del pubis, una línea imaginaria, un agujerito acá y otro agujerito acá y otro punto acá. El triángulo anterior se llama urogenital. Y el triángulo posterior se llama ano rectal. Fíjense cómo una cosa nos lleva a otra. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Las escotaduras ciáticas mayor y menor se convirtieron en agujeros gracias al ligamento sacrociático menor o sacrociático menor o sacroespinoso y el sacrotuberoso que va del sacro a tuberosis isquiática que normalmente terminó de cerrar al agujero ciático menor. En este agujero ciático mayor salen 8 estructuras y en este agujero que están acá 4 estructuras que se encuentran acá. Ahorita las vamos a analizar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Qué viste eso que tengo que ver? Todavía. Ok. Ok. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Cuando nosotros vemos una vista anterior y vemos una espina ilíaca anterosuperior acá y una espina ilíaca anterosuperior acá, hay muchas cosas importantes que van a salir de acá, porque hay una línea que va de una espina a la otra espina que se llama plano interespinoso. ¿Está bien? Este plano interespinoso está cruzando normalmente en L4. Y en L4 es donde la aorta está terminando para dividirse en ilíacas primitivas, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? No. Creo que no hemos tocado el 4, doctor. Creo que no lo había vimos. dicho, doctor. Está bien, está bien, está bien. Ok. Tenemos un diafragma, tenemos un corazón. ¿El corazón de dónde a dónde va? T5, T8. Muy bien. Entonces viene una aorta acá, ascendente, viene acá un callado, viene una aorta descendente, cruza aquí, viene acá en L4, se divide en VIP. O sea, no en VIP, en ilíacas primitivas. Y luego, una vértebra más abajo, se vuelve a dividir. En ilíaca interna y ilíaca externa. En L5. En L4 se divide la aorta, ya termina. ¿Sí? Muy bien. El ombligo normalmente se encuentra entre L3 a L4. ¿Sí? En un ombligo normal, porque comprenderán que una persona de 90 años, tal vez su ombligo esté delante del pubis. ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿A qué nivel Puede ser. se encuentra normalmente un pezón en una persona joven? T5. En el quinto espacio intercostal, pero obviamente conforme va pasando el tiempo y si es de senos grandes, pues esos pezones irán cayendo hasta el ombligo quizá, ¿está bien? Porque el ligamento de Cooper se va venciendo y va descendiendo el seno, etcétera, etcétera. Bueno, ok. En L4 tenemos un plano que va de espina a espina que se llama plano transespinoso o interespinoso, en cuya profundidad es donde termina nuestra aorta descendente abdominal, ¿sí? Y se divide en ilíacas primitivas y luego estas a su vez en ilíaca interna y ilíaca externa. ¿De acuerdo? Fíjense qué interesante viene a continuación esto.
acá tenemos un tubérculo púbico o espina del pubis y una cresta del pubis. Una cresta del pubis y un tubérculo púbico. Y entonces vamos a encontrar, ¿sí?, que el ligamento que va de aquí, de espina hasta la espina, recibe el nombre de ligamento inguinal. Vamos a poner los nombres del ligamento inguinal. Ligamento inguinal, también conocido como 1. Ligamento crural. 2. Inguinocrural. Los anatomistas, los cirujanos, utilizan el término inguinocrural porque un abultamiento abajo del ligamento se llama hernia crural y un abultamiento encima del ligamento se llama hernia inguinal. ¿Está bien? Por eso se llama ligamento inguinocrural. Es una descripción quirúrgica. Arco crural por la forma arqueada que tiene, es lo mismo. Ligamento crural, ligamento inguinal, ligamento inguinocrural. También el ligamento femoral también se llama porque esta arteria ilíaca externa, cuando pasa por debajo de este ligamento, se convierte en femoral. Entonces es un límite de referencia para cambio de nombre, ligamento femoral. Y un anatomista descubre este ligamento que va de aquí hasta acá y lo descubre y como nadie le puso su nombre, él le pone ligamento de Poupart. Poupart. ¿De acuerdo? Ligamento inguinal es importante porque se llama el ligamento que separa el abdomen del muslo. ¿Está bien? Inguinocrural para hernias inguinales o crurales quedando por arriba o por debajo del ligamento inguinal. Ligamento femoral porque ya hay el cambio de nombre de la arteria ilíaca externa a arteria femoral o de la vena femoral a la vena ilíaca externa. Es lo mismo, ¿sí? Este ligamento de Poupart lo describe este anatomista. Fíjense muy bien qué va a pasar. Aquí arriba descubrimos que existe esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que acabo de pintar? La cresta pectínea. La cresta pectínea. Entonces un anatomista se empieza a dar cuenta que Poupart está confundido, que el ligamento realmente no termina acá, que el ligamento presenta una extensión que va prácticamente de aquí hacia lo que es la cresta pectínea y que parece como un pequeño lago y a esto le llama ligamento lacunar. Lagunar, lacunar, es lo mismo, de Gimbernat. Ligamento lacunar o lacunar de Gimbernat se extiende desde el tubérculo púbico a la cresta pectínea. Y pasa el tiempo hasta que llega otro anatomista y descubre que esto no termina acá, sino que esto sigue sobre la cresta pectínea. Y se forma entonces un ligamento que está así, en donde tenemos primera porción del ligamento inguinal, segunda porción del ligamento inguinal y tercera porción del ligamento inguinal. A la primera se llama de Poupart. A la segunda se llama de Gimbernat. Y a la tercera se llama de Cooper. Y estos son los tres componentes del ligamento inguinal o ligamento crural. ¿Quedó claro? Sí, doctor. El ligamento inguinal, también conocido como ligamento inguinocrural, también conocido como ligamento femoral, también conocido como arco crural, también conocido como ligamento de Poupart, presenta una extensión a la cresta pectínea conocida como segunda porción del ligamento inguinal o ligamento lacunar de Gimbernat y presenta una tercera prolongación sobre la cresta pectínea que se llama ligamento pectíneo de Cooper. ¿De acuerdo? De este mismo que tenemos acá, de esto mismo que está acá, nace un músculo que viene aquí y elegantemente cruza hacia acá abajo. Y este músculo que viene desde acá se llama sartorio, ¿correcto? Y es el músculo que nos hace cruzar la pierna sobre la rodilla, ¿verdad? En una forma elegante. Entonces,
Le decimos el músculo del costurero o del sastre o de la elegancia al músculo sartorio. Se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la cara interna de la tibia en su porción superinterna. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok. Entonces, como hicimos la otra vez, ¿verdad? Que me dio buen resultado con ustedes. Ahorita voy a, aunque no hayamos visto todavía fémur, ¿sí? Les voy a ir armando el cuerpo de una forma rápida para que el fémur quede nada más con detalles descriptivos y anatómicos de cómo veríamos nosotros a un músculo en una disección, en una vista anterior, y cómo la veríamos en una parte interna, y cómo la veríamos en una parte posterior. Entonces, ahorita ya salió que de la espina ilíaca anterosuperior sale el plano interespinoso, sale el ligamento inguinal y sale también el sartorio. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, vamos a ver. La anatomía es tan, pero tan perfecta que cuando nosotros la dominamos, realmente no nos preocupamos tanto porque sabemos cuáles son las zonas de riesgo, como en una película bélica de Vietnam, sabemos por dónde está la dinamita, sabemos por dónde vamos a caminar con seguridad y por dónde son zonas de peligro. Cuando vemos una anatomía, sabemos dónde está el uréter y dónde se puede lesionar, dónde está la femoral y no estar cerca de ella, dónde está la uterina, no lesionarla, dónde están diferentes estructuras, y cada quien en su área sabe por dónde pasa la porta, por dónde pasa la hepática, cuidadito con la cava, cuidadito con la aorta, cuidadito con tal cosa. O sea, hay detalles de riesgo en cada cirugía que cuando estás bien documentado, pues te sientes seguro normalmente de entrar a un quirófano. Y también lo más importante de un cirujano es tener los recursos de que si se complica con esto, pues le hago esto, y no estar nada más delimitados a una rutina donde no hay complicaciones, porque desde el momento que entramos a una cirugía, todo tiene un riesgo, ¿sí? Nunca se menosprecia una cirugía que digamos, vamos a operar una ligadura, nos vemos en media hora porque tarda 20 minutos o 15. Cuidado. Cuando decimos eso, casi siempre Dios nos castiga y tarda 2 horas. ¿Por qué? Porque resulta que tenía agenesia de una trompa y nada más tenía una y tuvimos que abrir todo el abdomen y al final nos dimos cuenta que tenía un defecto congénito, no lo habíamos tomado en cuenta. Entonces, mejor no hablar de tiempos quirúrgicos, sino que nos vemos al rato, ahorita que termine mi cirugía, entramos a operar, todo sale de rutina bien y nos vemos en un rato. Bien, vamos a ver qué es lo que les quiero dar a entender. Nuestro abdomen, si nosotros lo abrimos, que a pesar de eso, el abdomen no entra en esta etapa, ¿sí? Pero todo se relaciona. Yo agarro, ¿verdad? Y abro un abdomen aquí en la línea alba o línea blanca, acá en medio, como si fuera un zipper, un cierre. Y abro normalmente lo que es la pared anterior del abdomen. Y entonces contrato a Jack el Destripador, ¿sí? Le digo, ¿sabes qué necesito? O sea, por favor que este cadáver me lo dejes rápido. Y él rápidamente va cortando todo, tira el hígado, la vesícula, las vías biliares, el páncreas, el retroperitoneo, el vaso, el útero, las trompas, los ovarios, testículos. ¿Cómo que testículos? Era hermafrodita, tenía testículos, tenía ovarios, también no pasa nada. Todo esto se va para afuera. Y ahora vamos a ver cómo pudiéramos ver nosotros nuestra pared abdominal posterior, ¿sí? Si no tuviéramos ninguna víscera. Veamos cómo se vería. Veríamos una vértebra, y luego una que crece más, y luego una que crece más, y luego una que crece más, y luego una que crece más. Y tenemos de L1 a L5. Y tendríamos acá un hueso que correspondería normalmente al sacro, y aquí abajito el sacro, el coxis y lo demás, etc. A mí me interesa pared abdominal, ¿correcto? Y de pronto vamos a encontrar que existe un músculo que hace esto así. Y cae de derecha a izquierda porque la mitad de este diafragma es más alto por el hígado.
y la mitad izquierda, el diafragma izquierdo es más bajo. Por lo tanto, en el diafragma tenemos una C, tenemos una A y tenemos una E, que de pura casualidad son los orificios universales del diafragma, que la cava está a la derecha, que la aorta está en la línea media y que el esófago está a la izquierda. Y mi mnemotécnico es que el diafragma es como una montaña rusa que cae de derecha a izquierda, en donde la C la utiliza, que está a la derecha, que es el orificio de la cava, está en T8 a T9, que el de la aorta se encuentra en la línea media al nivel de T12 y que el esófago se encuentra en T10 a T11 y está a la izquierda. Y ahora mi mnemotécnico dice que cae de derecha a izquierda. Ahí lo están viendo ustedes allá. Si yo viera un sujeto en una vista lateral, en un tórax, vería yo al manubrio, al cuerpo, a la apéndice xifoides, al ángulo de Lewis, a las vértebras dorsales, la convexidad, y tendríamos las 12 vértebras dorsales, ¿correcto? Vean muy bien cómo está el diafragma en este corte sagital. El diafragma viene acá en T8 a T9, y se va en T8 a T9, T8 a T9, T9, y de pronto hace esto hacia el diafragma y cae hasta T12. Si este diafragma continuara en T8 a T9, todos los orificios estarían en T8 a T9, pero no. Hay una parte posterior del diafragma que es la que vamos a ver acá atrás y la vemos así. ¿Está claro? Estas son las fibras posteriores del diafragma. Es esta parte que corresponde aquí abajito, ¿correcto? Y que entre la línea media, entre ambas, dejan un pequeño orificio que se llama orificio aórtico, en donde la aorta va a bajar para que a la altura de L4 se divida y en L5 se vuelva a dividir como lo vimos anteriormente. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las fibras del diafragma. Son las fibras más posteriores del diafragma que constituye la parte más baja del diafragma. Si se fijan, la parte anterior, ¿verdad? No es tan baja como la parte posterior, que es más inferior. ¿Ya la vieron? Sí. De pronto, encontramos que aquí están los coxales, que acá existe un músculo que se llama ilíaco, que acá existe un músculo que se llama ilíaco, ¿correcto? Y entonces encontramos que pegaditos normalmente a la columna, ¿de acuerdo? Se encuentra un músculo aquí y un músculo acá, que están exactamente iguales, que viajan por acá y que viajan por acá y que se llama psoas mayor. ¿Y qué es el psoas mayor? Cuando diga entrar a la pelvis, se va a conectar con el ilíaco y ahora van a nacer de su unión el psoas ilíaco. Este psoas viene aquí y luego esto viene aquí, se une con esto y ya tenemos a uno combinado que se llama psoas ilíaco, ¿correcto? Aquí psoas, aquí ilíaco y aquí la combinación de los dos, psoas ilíaco. Pregunta: las vértebras lumbares, ¿qué tienen a su lado? ¿No saben qué tiene a su lado las vértebras lumbares? El músculo psoas. ¿Cómo? El músculo psoas. Pues sí, pues no, yo no veo que haya otra cosa más que el psoas del lado derecho y del lado izquierdo, nada más. ¿Está bien? Ok, sí. Ok, el psoas hacia arriba, ¿qué tiene? Las fibras posteriores del diafragma. Las fibras del diafragma, claro, ¿sí? Y de pronto aparece un músculo que está aquí, que aquí lo estoy haciendo de esta forma, pero realmente esta distancia es más corta y esto no es un rectángulo, sino que es un cuadrado, ¿correcto? Nada más porque lo tengo estirado para que sea mejor y más didáctico, pero si yo lo comprimo, esto no es un rectángulo, es un cuadrado. Y como está en la región lumbar, se llama cuadrado lumbar. ¿Cómo queda con respecto al psoas? En el sentido posterior. Yo no lo veo que quede en sentido posterior. Es De manera externo. lateral. ¿Cómo queda el cuadrado con respecto al psoas? Lateral.
Lateral, claro, lateral. ¿Cómo queda el psoas con respecto al cuadrado? Medial. Medial. ¿Cómo queda la columna con respecto al psoas? Medial. 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 ¿Cómo queda el psoas con respecto a la columna? Lateral. Lateral. ¿Cómo queda el cuadrado con respecto al psoas? Lateral. Lateral. Ok, perfecto. Entonces, los músculos anterolaterales de nuestro abdomen, que se llaman anterolaterales porque participan en la pared anterior y en la pared lateral del abdomen, por eso se llaman anterolaterales, son tres músculos que vimos hace un momento que eran oma o metra. ¿Qué anotaron en sus apuntes? Que se origina de los 2/3 anteriores de la cresta. Sí, perfecto, por eso inferiormente allí se originan, pero ¿qué músculos anotaron ustedes? Oblicuo, mayor, menor y transverso El del oblicuo abdomen. mayor o externo, el oblicuo menor o interno y el transverso del abdomen, de afuera adentro. Oblicuo mayor externo, oblicuo menor interno, transverso es el más profundo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, entonces resulta, ¿sí? De que yo lo que yo hice como con los coxales es agarrar un zipper aquí en la línea media anterior y bajé el zipper y abrí normalmente. Quiere decir que este borde y este borde los traigo aquí adelante y los vuelvo a cerrar y aquí tendría mi línea albo, línea blanca que va del pubis a mi apéndice sifoide. ¿Sí nos estamos ubicando? Sí, doctor. Sí, la mayor parte sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Ahora viene la primera pregunta, ¿verdad? Que ahorita necesito que ustedes me digan qué va a pasar acá. ¿Qué es esto que acabo de poner? Es el oblicuo interno, doctor. ¿Es cuál? Es Oblicuo el interno. transverso. Yo no veo que estén oblicuas estas fibras. Ah, perdón, transverso. Transverso. Ah, bueno. ¿Será transverso de la cabeza? No, del El abdomen. abdomen. Ah, entonces transverso del abdomen. ¿Está bien? Y ahora mi pregunta es, el cuadrado lumbar, ¿sí? ¿A quién tiene arriba? ¿A quién tiene abajo? ¿A quién tiene medial? ¿Y a quién tiene lateral? Jenny. Superiormente tiene a las fibras posteriores del diafragma y inferiormente tiene al ilíaco. Lateralmente tiene al transverso del abdomen y medialmente tiene al... Ese se llamaba... Psoas. Psoas mayor. Psoas, perdón, psoas. Ok. Gracias. Ok, psoas, muy bien, perfecto. Y entonces yo pregunto, ¿y el psoas, Kevin, qué tiene por dentro, por fuera, arriba y abajo? Ok, de manera superior tiene las fibras posteriores del diafragma, de manera lateral tiene al cuadrado lumbar, de manera inferior tendría a la parte de el psoas ilíaco y de manera medial tendría a las vértebras lumbares. Muy bien, perfecto. Entonces se dan cuenta que en este tipo de topografía solitas van saliendo las relaciones, solitas, ¿correcto? Entonces resulta que yo soy la columna y tengo a mi derecha ¿a quién? Al psoas mayor. El psoas El ilíaco. psoas. El psoas. Tengo a mi izquierda ¿a quién? Otro psoas. El Al otro psoas. Al psoas. otro psoas. Y por fuera de esos psoas ¿a quién tengo? Cuadrado. Al cuadrado. Lumbar. Y por fuera ¿a quién tengo? Transverso del Al abdomen. Transverso del abdomen. abdomen. Entonces el transverso del abdomen forma parte de la pared posterior y ahora decide desplazarse hacia adelante porque ellos mismos van a llegar a la línea albo, línea blanca, o sea que el transverso forma parte de la pared posterior, de la pared lateral y de la pared anterior. ¿Está bien? Doctor. Sí, doctor. Va a dar toda la vuelta hasta acá adelante
va a dar toda la vuelta acá adelante, participa en la pared posterior, en la pared lateral y en la pared anterior. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Cuántas estructuras estamos viendo en la pared abdominal posterior? Por ejemplo, veo a esto, que es el diafragma. Veo a esto, que es la columna lumbar. Veo a esto, que es el psoas. Veo a esto, que es el cuadrado. Y veo a esto, que es el transverso. ¿Está bien? Rápidamente, a mí en un congreso me preguntan, ¿cómo está formada la pared abdominal posterior? 5 estructuras importantes, dicosocuadra. ¿Qué es eso? Diafragma, columna lumbar, ¿sí? Psoas, cuadrado y transverso. De la columna hacia afuera, psocuadra de un lado y psocuadra del otro lado, psoas, cuadrado y transverso. El transverso se va a dirigir hacia adelante hasta llegar a la línea albo, línea blanca, y luego veré más relaciones adelante, 13 capas, y en la parte lateral que 3 capas, y no sé qué tantos rollos. Pero acá atrás, solamente parado encima del pubis, viendo la simetría de mi cuerpo, puedo ver que arriba las fibras posteriores del diafragma son las que predominan, dejando en medio un orificio aórtico para el paso de la aorta que se convierte en torácica en abdominal. Y esto ocurre a la altura de T12. Por eso decimos que la aorta descendente, ADES, como lo que tomamos de guanábana, lo que sea, ADES, aorta descendente, se divide desde T4 a T5 a L4, ¿sí? Y en vez de decir los 49 de San Francisco, decimos los 44 de la Wadi. Desde T4 hasta L4 es toda la extensión de la aorta descendente dividida a la altura de T12 en una porción superior, craneal, torácica y una parte inferior, caudal, abdominal, que va de T12 hasta L4, donde luego se divide en ilíacas primitivas y una vértebra más abajo en ilíacas interna y externa. Pero yo quiero saber cómo está mi abdomen en la pared abdominal posterior, el diafragma, ¿qué parte estaría formando de mi pared abdominal posterior? La parte superior. ¿La parte qué? Superior, profe. La parte superior. ¿Están de acuerdo, Darina? Porque la parte superior sería prácticamente el techo del abdomen, no sería pared posterior. ¿Sería superoposterior? Ah, superoposterior. Y se escucha más elegante, póstero superior. ¿Está bien? ¿Es lo mismo? Póstero superior. ¿Está bien? Ahí así. Póstero superior, porque si decimos superiormente, nuestro abdomen presenta el diafragma. Si estamos en el tórax, inferiormente presenta la cara superior del diafragma. Y si decimos del abdomen superiormente, la cara inferior del diafragma será nuestro techo. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, entonces yo veo que de la columna lumbar voy a tener a psocuadra de un lado y a psocuadra. ¿Qué significa esto? A ver si ustedes ya captaron el mensaje. Yo agarro, como hacen prácticamente a nivel de este lugar que se llama Irlanda. En Irlanda, por ejemplo, los cadáveres en las disecciones, así como a los pavos, normalmente existen las máquinas para cortar sagitalmente un pavo por partes, los huesos del ganado que lo van cortando para hacer así trozos de carne bien definidos en un sirloin, un tibón o algo. Entonces yo voy a hacer un corte sagital desde la línea alba a línea blanca y me voy hacia atrás, ¿verdad? Para cortar las vértebras lumbares a la mitad, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que si yo agarro estas dos mitades y las uno, quiere decir que la mitad de una vértebra estará exactamente en contacto con la mitad de la misma vértebra del otro lado. ¿Estamos bien o estamos mal? Sí, doctor. Estamos bien. Sí. Entonces, luego el psoas estará exactamente en contacto con el psoas del otro lado. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí. Y luego El cuadrado con el cuadrado cuadrado. estará en contacto exacto con el cuadrado del otro lado. ¿Está bien? Y luego Sí, doctor. El transverso del abdomen con el transverso el del abdomen. transverso con el otro transverso. Y ahora mi cartera, que la acabo de cerrar, la voy a cerrar con un cierre que se llama
Línea alba. Línea alba. alba. Línea alba. Y ahora lo voy a hacer al revés. Voy a estudiar mi abdomen vacío, ¿correcto? Agarro y bajo el zipper, ¿verdad? En la línea alba, abro normalmente y ahora de afuera adentro me iré por mi transverso, por mi cuadrado, por el psoas, en la columna, subo el diafragma, bajo ilíaco y lo demás. ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, esto se llama dicosocuatrá. 5 elementos que forman la pared abdominal posterior. Diafragma, que forma la parte posterior superior del abdomen. Columna lumbar formada por 5 vértebras lumbares. De la línea media hacia afuera, socuatrá, psoas, cuadrado y transverso. ¿Está bien? Sí, doctor. Entra un vaso, correcto, entra un vaso aquí y baja. Y llegamos directamente hasta L4, ¿correcto? Se divide en L4. Ilíacas primitivas. Vamos a ver por qué se llaman ilíacas primitivas. Porque luego Porque se van a ramifican en tener- otras ilíacas. ¿Cómo? Porque luego se ramifican en otras ilíacas. No, ¿por qué se llaman ilíacas primitivas? Por ser las primeras ilíacas. Por ser las primeras que llegan a los ilíacos, ¿correcto? Este dibujo lo tengo un poquito expandido para que me dé espacio para lo que pinté, pero esto ya está casi acá abajo, ¿de acuerdo? Recuerda que las espinas están acá, ¿de acuerdo? Entonces la vértebra está acá y estamos llegando a los ilíacos, son las primeras ilíacas primitivas, ¿de acuerdo? A nivel de L5 se vuelve a dividir en una ilíaca interna o hipogástrica y una ilíaca externa que se dirige al ligamento inguinal. ¿Correcto? Vean cómo descendió la aorta que terminó en L4, dividiéndose en ilíacas primitivas, y una vértebra más abajo, volviéndose a dividir en ilíaca interna e ilíaca externa. ¿Está bien? A la altura de L5 viene esto y viene esto. VIB. VIB, vena ilíaca primitiva y vena ilíaca primitiva, que se formaron por la hipogástrica y por la ilíaca externa. En este caso, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Se forman frente a L5, se unen y ahora suben. Para pasar su orificio de la cava a la altura de T8 a T9. Y ahora resulta que lo más importante que tenemos en la pared abdominal posterior, nosotros parados sobre la sínfisis del pubis con nuestra guía de turistas que le preguntamos, ¿qué es eso que brilla frente a nosotros, que es blanco nacarado? Nos dice el guía, son las vértebras lumbares. Perfecto. Oye, y esas dos estructuras que parecen serpientes, que una está a la derecha y otra a la izquierda, se llaman grandes vasos. A la izquierda en la aorta y a la derecha en la cava. Ah, muy bien. Y a los lados, muscular, psoas, cuadrado, transverso y arriba el diafragma. Estamos prácticamente con un guía de turistas que nos está explicando todos los detalles que vamos viendo en la pared abdominal posterior. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando bien? Sí, doctor. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo queda la vena cava con respecto a la aorta? Hacia su derecha. A su lado Hacia la derecha, correcto, hacia la derecha, ¿de acuerdo? ¿Cómo queda la aorta con respecto a la columna lumbar? Anterior. Anterior. Anterior hacia la izquierda, porque la cava queda anterior hacia la derecha, ¿de acuerdo? Cuando el útero se embaraza, ¿correcto? Cuando el útero se embaraza, cuando diga las 10 semanas,
se sale de la pelvis por el crecimiento del embrión. Y entonces empieza a crecer, y cuando llegamos a los 5 meses, ¿correcto? El fondo uterino ya está casi a la altura del ombligo y está comprimiendo a la vena cava inferior. Aquí está. ¿Correcto? Pregunta. ¿Qué va a pasar cuando se comprima esta vena cava inferior? No va a pasar nada. Va a provocar una Neurismo. neurisma. No. ¿Qué va a pasar si en un momento dado, qué pasa cuando ustedes van para que le hagan análisis, correcto? Y ven a sus venas del antebrazo y de pronto les ponen una liga en el brazo. ¿Qué pasa con las venas del antebrazo? Cortan su circulación. Aumentan de tamaño. Aumentan de tamaño, exactamente, porque no puede pasar la sangre que se está dirigiendo al corazón. Y ese es el objetivo, que aumenten de tamaño para que las veamos más claras y podamos hacer una punción así certera y sacar la sangre, que es lo que busca el químico, no fallar para que no moleste a su paciente. ¿Está bien? La pregunta es, cuando este útero tenga 5 meses y comprima a la cava, ¿qué va a pasar con la circulación? ¿Va a disminuir? ¿Cómo? Cuando el útero comprima la cava, considero que la circulación va a dificultarse y disminuir. ¿Y entonces qué circulación va a disminuir? La circulación venosa de la Ajá. cava. ¿Cuál es la circulación venosa? ¿Qué diferencia hay entre la circulación arterial y la circulación venosa? El transporte de sangre oxigenada, la arterial lleva sangre oxigenada y la venosa sangre desoxigenada. Y con respecto al corazón, ¿quién es centrípeta y quién es centrífuga? Ok, centrífuga es la arterial y centrípeta es la venosa. Ok, entonces, si la sangre que viene por las ilíacas primitivas no puede seguir bien su curso a través de la cava porque se está comprimiendo con el útero, ¿qué va a pasar con esa sangre? Nada, no pasa nada. No va a llegar al corazón. Sí, no va a llegar al corazón, pero no me preocupa que llegue al corazón o que no llegue al corazón. O sea, esa sangre que está viniendo, ¿de dónde está viniendo? De los miembros inferiores. Entonces, si esta sangre de los miembros inferiores no puede pasar en forma natural como antes lo hacía, porque hay un obstáculo que le impide, o sí pasa, pero con dificultad, ¿qué va a pasar con toda esta sangre? Se va a ir acumula. acumulando. ¿Se acumula dónde? ¿Se acumula dónde? En los miembros inferiores. En los miembros inferiores y se va a manifestar como edema de miembros inferiores, como que tenga los pies hinchados la paciente, y el mecanismo es por la compresión del fondo uterino a nivel de lo que es la cava inferior. ¿De acuerdo? Pregunta. Okay. Pregunta. ¿Cuántas y cuáles son las capas de una arteria o de una vena? Son tres. Son tres capas. Son tres. ¿Cuáles son? Externa o endotelial, interna muscular y la interna endotelial, la intermedia o muscular y la externa o adventicia. O serosa. A ver, me acabas de decir la serosa, externa o adventicia, ¿cuál más? La interna o endotelial y la intermedia, que es la muscular. Muy bien, perfecto. CIMA es el mnemotécnico, ¿está bien? C de capas, íntima o endotelial, media o muscular y adventicia serosa o externa. Está bien, correcto. Muy bien. Pregunta. Entre una arteria y una vena, ¿cuál de las dos tendrá mayor capacitancia de sangre? O sea, mayor capacidad para alojar la arteria o la vena. La vena. La vena. ¿Por qué? Porque la circulación es menor, entonces tiene que alojar más sangre. A ver, repítalo. Porque la circulación es
es más lenta, entonces tendría que alojar más sangre. ¿Alguien que tenga otra opinión? La arteria. ¿La arteria tiene paredes gruesas o paredes delgadas? Paredes. Gruesas. La pared Gruesas. gruesa sería la Delgadas. muscular. ¿Está dividida las opiniones, delgadas o gruesas? Gruesas, Gruesas. ¿Por qué? ¿Por qué? para Que deben soportar aguantar la presión. Para soportar la presión presión. intravascular. ¿Está bien? Y las venas tienen paredes delgadas porque no existe tanta presión en su interior. ¿Está bien? Esto hace que las venas que son elásticas puedan almacenar mayor cantidad porque van a tener mayor tamaño y mayor luz que las arterias que son paredes gruesas y menor luz. ¿Está bien? Sí, doctor. Siguiente ejemplo. Yo agarro a una arteria y le pongo medio kilo de peso encima. Y yo tengo una vena y le pongo medio kilo de peso encima. ¿Será que ambos vasos se compriman de la misma forma? Se va a comprimir más la vena, ¿Por qué se va a comprimir más la vena? porque su capa muscular es más delgada que la de la arteria. Ok, la arteria no solamente tiene paredes más gruesas, sino tiene una presión en su interior. A lo mejor ese medio kilo que le pongo encima estará brincando encima de la arteria con sus pulsaciones, cosa que no va a ocurrir con la vena, que nada más lo asiente y me va a colapsar la vena porque no tiene presión interna. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, ok. ¿Cómo podríamos resolver cuando tenemos a una paciente de 5 meses de embarazo? Y lo primero que yo hago cuando ya tienen 4 o 5 meses, le veo las extremidades inferiores para ver cómo están y veo que casi siempre tienen edema, ¿sí? ¿Y cómo podríamos resolver ese problema? ¿Habrá alguna forma de ayudar a la paciente embarazada para que no se edematice mucho? Compresión. No. ¿No sería liberar la sangre? ¿Cómo? ¿Qué haría? Opino. Compresión. Entonces, no, ¿qué haríamos entonces? Pusiéramos a la paciente en decúbito lateral izquierdo. ¿Está bien? ¿Qué pasaría al poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo? La gravedad Provocaría- ayudaría. ¿Qué provocaría pasaría, que Jenny, si ejercería más ponemos a la presión. paciente en decúbito lateral izquierdo? Pues podría fluir un poquito más la sangre porque me imagino que se comprime porque está parada, o sea, están de pie, en pie. Entonces podría fluir un poquito más la sangre. Pero ¿qué pasaría ya internamente que me mejoraría la circulación de retorno? ¿Qué pasaría? Se descomprimiría la vena ¿Por qué? porque ya no la va a estar aplastando su bebé. A ver, ¿qué dice Porque Eddie? Creo que como la vena cabeza a la derecha, si le pones así cúbito izquierdo, el bebé se va a ir hacia la izquierda y ya no va como que taparla. Como si está a la derecha, se taparía más. Ok, entonces si se va a la izquierda me va a comprimir a mi aorta, ¿sí? ¿Y ahora qué va a pasar con la aorta? Pero creo que la aorta tiene más fuerza. ¿Por qué tú me estás diciendo que ponemos a la paciente en decúbito lateral izquierdo, descomprimimos la cava del lado derecho y ahora se comprime la aorta del lado izquierdo? Sí. ¿Y ahora? Pero, profesor, la aorta no sería más difícil que se comprima porque por sus capas que habíamos platicado. O sea, que Claro, pues eso estoy esperando que me contesten, pero veo que Paulina no me contesta tampoco y veo que Jorge como que le está escuchando. Y Alondra, ¿qué dice Alondra? Pues lo mismo que Kevin, porque como tiene un poquito más de resistencia, pues yo creo que, como que ya cuando el peso pase de ese lado, pues tal vez no le pase lo mismo que a la vena de que se estanque la sangre ahí. Claro, me parece perfecto. Entonces vamos a analizar todo lo que acabamos de decir.
A los 5 meses de embarazo, el útero normalmente está yéndose a la derecha casi siempre. ¿Alguien me puede decir por qué el útero cuando va creciendo se va a la derecha? Claro, no lo hemos visto, yo nada más por si en la preparatoria algún maestro se los dijo. ¿Alguien sabe por qué el útero cuando se va yendo para arriba se va a la derecha y no se va a la izquierda? ¿Alguien sabe por qué? Pienso que puede ser por la posición del feto o del, ¿cómo se llama? De la placenta, tal vez. No, nada relacionado con el propio embarazo. ¿Qué estructuras tenemos dentro de la pelvis? Si estamos parados en la pelvis, ¿qué estructuras tenemos dentro de la pelvis? ¿Cuáles? ¿Vejiga? Vejiga. ¿Qué más? La vagina, La vagina. ¿Qué más? las trompas de falopio, Sí. ¿Qué más? el útero, El útero. El recto. El recto. colon. Y previa al recto está el colon sigmoide. ¿Está bien? Luego sigue el recto. Entonces, este ocupa la mitad izquierda de la pelvis y por lo tanto el útero no puede irse a la izquierda por la presencia de colon sigmoide. Entonces, a fuerza se tiene que ir hacia la derecha. Esto se llama dextrorotación uterina. ¿Está bien? Esto me facilita para decirles a ustedes cuál de los dos ureteros se va a comprimir más, el derecho o el izquierdo. El derecho. 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 Entonces, al comprimirse el uretero derecho, ¿cuál será la consecuencia de la orina que se produce en el riñón? Porque está comprimido. O sea, antes de que lleguemos a la cava ya comprimió el uréter. Entonces, ¿cuál será el problema del riñón? Puede formar piedras, no. Que entonces, si la orina no baja bien, ¿verdad? Si no baja bien la orina, entonces vamos a tener problemitas de que hay orina secuestrada en el riñón que puede favorecer infecciones como medio de cultivo, puede facilitar concentraciones de calcio y formación de piedras. Todo eso será nuestro primer problema, ¿sí? Pero ya llegamos a los 5 meses. Y a los 5 meses ya estamos en la vena cava, ya comprimimos la cava, ya están hinchados los pies, ¿sí? Por el mismo problema que se acaba de referir. Y a partir de ese momento nosotros le decimos a la paciente que debe descansar sobre su lado izquierdo, porque en eso el útero descomprime la cava y cuando comprima la aorta no le va a hacer nada. O sea, no va a modificar la luz ni la circulación de la aorta porque tiene mucha presión y paredes gruesas. Pero ¿qué va a pasar con la sangre de la cava una vez que la descomprimamos? Podrá seguir su camino. Podrá seguir su camino. ¿Y qué va a pasar entonces con esta sangre que va por la vena cava inferior? ¿A dónde va? Corazón. Al corazón. Y el corazón va a recibir más sangre, menos sangre. ¿Cómo? Va a recibir más sangre. Entonces quiere decir que la precarga, que es la sangre que llega al corazón, va a aumentar por la descompresión del útero sobre la cava, ¿sí? Entonces un fisiólogo inglés descubre que si yo recibo 3 litros, yo saco 3 litros. Pero si yo recibo 5, pues saco 5. Entonces él concluye y dice, la ley de Frank Starling dice que en un corazón sano, el volumen de eyección ventricular izquierdo, que es lo que sacamos por el gasto cardíaco, es directamente proporcional a la precarga. A mayor precarga, mayor poscarga, mayor oxígeno, mayor nutrientes, el bebé estará contento, el médico también, y la paciente feliz de la vida que su bebé desarrolle normal. Vamos a repetir todo esto. La paciente a los 5 meses se le indica que se ponga en decúbito lateral izquierdo. Mejoramos la precarga, mejoramos el gasto cardíaco, mejoramos la oxigenación y los nutrientes que van a la placenta y el desarrollo del feto será perfecto. Esto se llama efecto Poseiro. Poseiro fue un ginecólogo dedicado a la investigación de la monitorización fetal, en donde se dio cuenta que en las ovejas normalmente se daba cuenta de que la oveja preñada,
le ponía unos electrodos en el abdomen y medía el grado de oxigenación de esa placenta. Y se daba cuenta que cuando pasaba al lado izquierdo la oveja, ¿sí? O sea, mejoraba el oxígeno y los nutrientes que le llegaban a esta placenta. Y entonces se empezó a dar cuenta en una, y era difícil darle indicaciones a una oveja para decirle, oye, ponte en decúbito lateral izquierdo. Obviamente ni sabe responder a ninguna indicación de esta, ni mucho menos que es decúbito lateral izquierdo. Entonces, Poseiro se da cuenta de que a la oveja le encanta la hierba, ¿verdad? Y entonces le lleva sus matas de ramón, ¿sí? La amarra de sus 4 patas, ¿sí? Y le pone el ramón del lado izquierdo y le suelta la pata delantera derecha. Y la oveja, por instinto para comer, se va poniendo del lado izquierdo, ¿sí? Y entonces le suelta un poquito la pata que está abajo, la inferior derecha, y ya se pone perfecto en decúbito lateral izquierdo comiendo su ramoncito y se ven los cambios en la oxigenación de la placenta. El efecto Poseiro consiste en poner en decúbito lateral izquierdo a la paciente para descomprimir la cava de la presión ejercida del fondo uterino sobre esta a partir del 5º mes. Al descomprimirse, aumenta la precarga, el gasto cardíaco mejora porque el volumen de la precarga y el volumen de la poscarga son directamente proporcionales en el momento de un corazón sano y esto mejora oxígeno y nutrientes para la placenta. Efecto Poseiro. ¿De acuerdo? Esto es una clase que se da en 2º o 3er año de la especialidad de ginecología y obstetricia. Y los alumnos la aprenden desde 1er año conmigo, no en esta parte, cuando vemos abdomen, ¿sí? Y lo interesante del caso es que ustedes pueden dar en 1er año una mejor respuesta que un R2 o un R3 de gineco. Y eso no es culpa de ustedes. Es culpa de la persona que no ha sabido aprovechar sus tiempos y que ha pasado mucho tiempo y está casi a la salida de su especialidad. Y un alumno de 1er año puede dar una respuesta magistral y eso definitivamente es muy importante como mérito de ustedes y como mérito de un maestro que le guste enseñar. ¿Correcto? Así que acaban de ustedes de entender qué es el efecto Poseiro. Hoy hemos visto prácticamente lo que es un coxal desde la espina ilíaca anterosuperior, yéndonos, como dijo Paulina, hacia atrás a un tubérculo ilíaco y luego un tubérculo glúteo y luego una espina ilíaca posterior superior a una posterior inferior, a una escotora asiática mayor, a una espina asiática, a una escotora asiática menor, a una rama superior del isquion, a un cuerpo del isquion, a una tuberculidad isquiática, una rama anterior del isquion, una rama inferior del pubis, una rama isquiopúbica, un cuerpo del pubis, un tubérculo púbico, una cresta del pubis, una rama superior del pubis, un borde posterior de la cara superior de la rama superior del cuerpo del pubis, conocida como cresta pectínea, una eminencia iliopubiana, una espina ilíaca anteroinferior, una espina ilíaca anterosuperior y la cresta ilíaca con sus 2 tercios anteriores con oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, y el tercio posterior superficialmente para el dorsal ancho y profundamente para el músculo erector de la columna. Y asimismo vimos un ligamento sacrociático menor y un ligamento sacrociático mayor que cierra el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor, en donde, ustedes lo van a agarrar con sus apuntes, en el agujero ciático mayor tenemos un mnemotécnico que dice pipí glucifec o qua, no escriban nada ahorita que lo vean en el video, pipí glucifec o qua, donde dice vasos y nervios pudendos internos, músculo piriforme o piramidal, eso significa pipí, gluci, glúteos superiores e inferiores, tanto las arterias como los nervios, FEC, la F de femorocutáneo, FE, femorocutáneo, la C de ciático, o qua, nervio del obturador y nervio del cuadrado crural, ¿sí? Todas esas características, que son 8, son las que van a estar en el agujero ciático mayor, y en el agujero ciático menor va a estar mopio, donde está MO, que es músculo obturador interno, PI, que es vasos y nervios pudendos internos, y nervios del obturador, que son los que pasan en el agujero ciático menor. Vimos que por el agujero ciático mayor, el músculo piramidal, que no es lo mismo piramidal del abdomen que piramidal de la pelvis, se origina de los segmentos sacros S2, S3 y S4 y se inserta en el vértice del trocánter mayor, que luego lo vamos a ver, y que el obturador interno sale de la parte interna del isquion hacia la escotora ciática menor convertida en agujero por el ligamento sacrotuberoso, y esta se va directamente a insertar por debajo de la inserción de este elemento previo, ¿verdad? Que es el piriforme o piramidal a nivel del fémur. Luego vimos
que hay dos planos en la región glútea, el glúteo mayor y también glúteo con un glúteo mediano, con un glúteo menor, con un piramidal, con un obturador, con un cuadrado crural. Vimos al gémino superior, al gémino inferior, nos metimos al abdomen, vimos a la pared abdominal posterior con 5 vértebras lumbares, psoas, atrás, psoas cuadrado y transverso, las fibras posteriores e inferiores del diafragma que forman la parte posterior superior de la pared abdominal posterior, y dijimos dicosocuatra con diafragma, columna, psoas cuadrado y transverso, los dos grandes vasos, el efecto posterior que acabamos de mencionar, y en las paredes laterales, ometra, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, una línea algo, línea blanca, y vimos también el periné, que es un espacio romboidal localizado en la parte inferior de la pelvis verdadera, cuyo vértice anterior es la sínfise del pubis, la vértice posterior la punta de coxis, los vértices laterales tuberosidades isquiáticas, los límites anterolaterales, ramas isquiopúbicas y los límites posterolaterales de los ligamentos sacrotuberosos, y que una línea que va de una tuberosis isquiática a la otra divide a este rombo en dos triángulos, uno anterior urogenital, donde termina la uretra, y lo que es el introito vaginal, que son las partes finales del aparato urinario y genital, como también un triángulo posterior ano-rectal, donde está el ano y el recto que lo precede, haciendo ya una definición de periné que todavía no nos toca mucho tiempo después, pero aquí ya nos adelantamos en esos conceptos. Es un gusto y un placer participar con ustedes. Me gusta mucho la forma como están ustedes respondiendo, la forma como ustedes están ayudándome a mí a sentirme como lo que soy, o sea, una persona entregada en la enseñanza con ustedes, y que normalmente veo que los resultados están siendo muy satisfactorios para ustedes y para mí también, porque es un gusto y un placer hacer todo esto. Yo me pasan directamente el Drive para que yo vea cómo pasarles algunos pequeños videos, ¿verdad? A través de esos 2 días inhábiles, pero que no pierdan su tiempo y que sigan normalmente estudiando las cosas que hemos visto, porque nosotros seguiremos yéndonos para abajo con el miembro inferior, y de la misma forma como vimos hoy el coxal, que yo siento que hay una gran ventaja que ustedes vieran directamente al pintarrón y no directamente al néter. El mecanismo siempre ha sido así, primero es pintarrón y luego néter. Aquí lo invertimos por las cosas de que es virtual, pero la verdad, o sea, aprendemos mucho más en el pintarrón, y luego el néter es mucho más sencillo entenderlo, ¿sí? Nuevamente les deseo una feliz tarde. Esos 2 días no son vacaciones, son para estudiar, como bien dijo Paulina, obviamente que es su palabra, que normalmente tenemos que aprovechar, tenemos que ser líderes en lo que hacemos, no nos gusta la mediocridad, siempre tratamos de ser lo mejor como seres humanos, como personas positivas, con actitud positiva al 100% toda la vida. Ayuden a su prójimo. Hagan cosas favorables para sus papás, que siempre están en espera de cosas positivas de ustedes, y que pues hagan sus oraciones, que eso nunca falta, siempre deben de estar presentes, ¿sí? Y que le metan muchas ganas, que están en la mejor carrera, que se llama medicina. Después del apostolado de la iglesia, seguimos nosotros, y lo hacemos con todo el placer y con todo el orgullo de decir: somos buenas personas, hemos hecho un esfuerzo bastante bueno para realizar las cosas que hacemos, y por eso también Dios nos permite hacer muchas cosas que nos dan mucho placer, como estar dando clases con ustedes, como estar operando, como estar dando consulta y sentirse bien con lo que uno está haciendo. Bueno, nos vemos entonces para el viernes, pero de todas maneras estaremos en contacto. Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas Bonito gracias. día. Listo, chefe.